Hola amigos y amigas, mi nombre es Bruno Segura y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Algo Espiralidoso. El día de hoy vamos a tener unas clases de pintura. Espero hayan traído sus materiales, sus pinceles, el botecito con agua, las acuarelas y su lienzo. Así que comencemos. Iniciamos aquí poniendo un espiral que llegue aquí y después ponemos aquí una figurita, los bigotes, las antenitas y los ojillos. No es cierto, el día de hoy no vamos a tener clases de pintura. Lo que hoy vamos a hacer, sí, vamos a platicar un poco sobre arte, pero no exactamente clases de pintura. Como este capítulo se llama El Archiduque de la Discordia y el Arte de la Concordia, empecemos por este archiduque tan discordante. Estamos en 1914. Hace unos pocos años, el Imperio Austrohúngaro se acaba de anexar los territorios actuales de Bosnia y Herzegovina. Y Serbia, un país pequeño, vecino y sin mucho poder, reclama que Bosnia no puede ser parte de sus territorios. Y bueno, el país sometido de Bosnia también pide lo mismo, pero no tiene nada que hacer. Así que en su capital actual, Sarajevo, se empieza a gestar una organización revolucionaria llamada la Joven Bosnia, que justamente lucha por la independencia de Bosnia, conformada por estudiantes y jóvenes pensadores liberales. El archiduque Francisco Fernando de Austria va a viajar hacia Sarajevo, y una cosa muy importante, este archiduque era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, aunque el rey de ese entonces no estaba tan de acuerdo en que él fuera, porque tenía unas ideas pseudo-liberales realmente, aunque él la llamaba radicalmente liberal. Pero bueno, eso es otro tema. Él va a viajar hacia Sarajevo, y en Sarajevo todos conocen su ruta, va a pasar por la calle principal. Así que la joven Bosnia planeó un atentado contra este archiduque y apuesta a varios de sus hombres a lo largo de la calle principal por donde va a pasar para que ahí se realice el atentado que tan cuidadosamente habían planeado. Los hombres iban armados con granadas y también con pistolas y habían apostado a varios de ellos, porque si uno fallaba, el otro le estaba por ahí para apoyarlo. Y venían preparados con unas pequeñas píldoras para que después de cometer su acción en el atentado se suicidaran para que no los atraparan y los ejecutaran después, puesto que en ese entonces aún existía la pena de muerte. Así que en un inicio el archiduque iba pasando, era el turno del primero, así que lanzó una de sus granadas, que cayó justamente en el carro del archiduque. Y si el archiduque no hubiera agarrado la bomba y echándola para atrás, hubiera explotado dentro del carro, pero la aventó hacia atrás, generando que algunas de las personas que venían atrás de su carro resultaran heridas. Así que después de esto se dirigió hacia el ayuntamiento para exigir seguridad para él mismo. Y después de esto exigió a su cochero ir a ver a los heridos. Así que en el camino para ir a ver a los heridos, resulta que había otro de los miembros de la joven Bosnia. Se trataba de Gavrilo Princip, un menor de edad de 19 años que tenía un revólver en la mano. Así que estaba en una calle de las que cruzaban con la calle principal y justo por ahí iba pasando el cochero por el rojo. Así que cuando venía en reversa para de nuevo unirse a la calle principal, Gavrilo Princip aprovechó su ocasión y disparó 2 veces, una que le dio al archiduque y la otra que le dio a su esposa, Sofía. ¿Y qué le habrá pasado al archiduque? Pero a ver, para que logremos comprender todo lo que estaba sucediendo en ese momento en Sarajevo, creo que es necesario saber lo que estaba sucediendo en general en nivel de continente. ¿Qué estaba sucediendo en Europa en esos momentos? Veamos el ambiente y el contexto histórico en general en toda Europa. Acababa de pasar la Revolución Industrial. El nuevo auge de las tecnologías lo habían aprovechado algunas naciones y otras se habían quedado un poco rezagadas, creando una distinción económica muy grande. De las potencias mundiales que se vieron beneficiadas por la Revolución Industrial estaba el Reino Unido. En la parte euroasiática también estaba el Imperio Ruso, aunque había algunas naciones emergentes que recientemente habían empezado a aprovecharlas, como el Imperio Alemán. El Imperio Alemán, debido a la fuerte competencia que se generaba por el comercio, empezó a temer invasiones del Imperio Ruso y también del Reino Unido. Así que creó la Triple Alianza, en la que participaba el Imperio Alemán, el Reino de Italia y también el Imperio Austrohúngaro. Y el Reino Unido, junto con el Imperio Ruso, crearon la Triple Entente. Entente, una palabra sinónimo de entendimiento,
en la que no solo participaban ellos, sino que también estaba la República Francesa. Y es así como Europa se divide en dos, en un ambiente de falsa tranquilidad, de falsa paz. Y es ahí donde asesinan al archiduque. Regresemos a Sarajevo, donde el archiduque y su esposa habían recibido un balazo cada uno. La esposa murió al poco tiempo y el archiduque lo trataron de atender. Pero algo jugó una vital, literal importancia dentro de la vida del archiduque. Una costumbre que probablemente no hubiera pasado a la historia por esta gran importancia que tuvo y decisiva en general en la historia del planeta, que era que el archiduque tenía una costumbre de mandar a coser sus trajes y que se los cosieran en cada parada del carruaje. Por ejemplo, que la solapa se la cosieran para que no brillara tanto, la capa, el sombrero, todo lo traía impecablemente cosido. Yo diría que extremadamente cosido, rayando un poco en la pequeña locura. Y a la hora de tratar de abrirle la ropa, de quitársela, para poder tratar mejor la hemorragia que estaba generándose debido al balazo, no pudieron. Era prácticamente imposible descoser toda la ropa para lograr quitársela. Y es por eso que únicamente pudieron ponerle un pequeño pañito para que se detuviera la hemorragia. Pero bueno, un paño no hizo mucha diferencia. Es así como después de algunos minutos el archiduque fallece. El archiduque heredero del trono cae dentro del atentado organizado por la pequeña Bosnia. Pero ahora, ¿qué sucedió con el asesino? Resulta que Gavrilo Princip se había tratado de comer su pastilla con la cual se podría suicidar, pero de una forma misteriosa no funcionó. No sabemos si es que no tenía la cantidad necesaria, si es que se equivocó o qué sucedió. Pero la cosa es que lo logran arrestar. A Gavrilo Princip, con 19 años, lo enjuician y lo encarcelan y le dan la mayor pena para un menor de edad, que se trata de 20 años de prisión. Tenía 19 años, iba a salir de la cárcel de 39 años. Pero, bueno, no le dieron la pena que le dieron a uno de sus compañeros. La pena de muerte, pues, en ese entonces todavía existía. Gavrilo Princip pasa sus siguientes 4 años en prisión, hasta que muere por tuberculosis debido a las malas condiciones de esta. Entonces, bueno, ahí acabó Gavrilo. Pero, ¿qué sucedió después de la muerte del archiduque? La crisis que se viene después del archiduque, porque era el archiduque heredero al trono del Imperio Húngaro, genera la crisis llamada como la crisis de Kutuz, puesto que fue iniciada en esta época, o también como la crisis de Sarajevo, que se refiere a una crisis diplomática en la que no se puede dialogar de alguna forma. Y es por eso que dura desde el día del asesinato del archiduque, que es el 28 de junio, hasta que el 6 de agosto de 1914 se decide que esto no se puede llevar a cabo mundialmente a través de las palabras, sino que estalla la guerra. Una gran guerra que sería considerada como la guerra de todas las guerras, también nombrada como la guerra que acabaría con todas las guerras, pero que no fue así. Y es así como el asesinato del archiduque crea la discordia, que se traduce en la Primera Guerra Mundial. Escuchamos los siguientes datos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la guerra más mortífera y sangrienta hasta el momento que fue llevada a cabo, con 17 millones de muertos y 21 millones de heridos. Fue una guerra en la que murieron más soldados a causa de las insalubres condiciones de las trincheras en las que se llevó a cabo esta guerra que en combate. Pero ¿cómo es que llega esta guerra a ser una guerra de trincheras? Resulta que la primera acción de Alemania en esta guerra fue mover tropas y tratar de invadir Francia por parte de Bélgica, que era al norte de Francia. Y entonces ahí los franceses cavaron trincheras donde se atrincheraron, como bien dice la palabra, y ahí es donde se convierte en una guerra en la que se dieron un gran festín. Enfermedades como la tuberculosis que cobraron muchísimas vidas, aún más de las que se cobraron en batalla. Y eso que también fueron muchas más, porque se habían innovado tecnológicamente tanques de guerra, aviones. Se había hecho un avance, sí, en la tecnología y el comercio, pero de igual manera también en las armas y por tanto también en la guerra.
Así que esta guerra dejó muchísimos muertos, muchísimos soldados extraídos de las distintas ciudades, de los distintos pueblos que fueron a morir a esta guerra. Y esta guerra en total duró 4 largos años de combate y sobre todo muertes. ¿Se imaginan haber vivido en esa época? Fue la crisis económica más grande que ha vivido la humanidad. Esta crisis, desencadenada por la Primera Guerra Mundial, un ambiente de destrucción, ciudades caídas, soldados caídos, familias que fueron separadas por la guerra, ya fuera porque se tuvo que dividir un territorio o porque uno de sus miembros tuvo que irse a la guerra e inevitablemente falleció. Esa sensación de los árboles caídos después de una gran tormenta que asoló toda Europa, y no solo Europa, sino Asia, incluso América. Una sensación, una vida, un entorno gris, una gran sombra que se proyectaba sobre todas esas personas, de los escombros, de todo ese como auge que hubo antes, de esa época de colores que llega, la crisis, la tormenta, que se lleva todo, el incendio que cubre de hollín absolutamente todo. Esas tonalidades únicamente monótonas que tienen una pequeña variedad de tonos, la vida se vuelve plana. ¿Se imaginan haber vivido de esa forma? Con todavía la memoria de todas las personas muertas, como si apenas fuera ayer, la escasez de comida, ni siquiera personas, amigos que te puedan consolar porque incluso ellos pueden que hayan muerto. El gran ambiente de desolación que había, tan monótono, tan gris, y que justamente ahí es donde tienes que aplicar, como bien decía Jules de Gautier, la imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad. Y es en este entorno gris en el que empieza a haber apenas unos tonos de colores. Y es aquí donde surge el surrealismo. El surrealismo inicia como un término acuñado, como lo contrario a la realidad, en 1917 en Francia. Pero no se vuelve una corriente artística hasta que en 1924 André Breton, un poeta francés, lo retoma. Pero primero veamos qué es el surrealismo. El surrealismo es una corriente artística que es una forma de, sí, escapar de la realidad, pero también plasmar los sueños, lo onírico, la imaginación, liberar la mente, olvidar la razón, dejar que tu propia imaginación guíe todo lo que vayas escribiendo, lo que vayas pintando. Una forma de escapar también de un poco del entorno caótico, que es donde se caracteriza que surgen los pintores surrealistas, los artistas surrealistas. Y ahora, veamos, ¿quién fue André Breton para que creara el surrealismo como una corriente artística? André Breton había estudiado los textos de Sigmund Freud. Él había puesto en práctica la escritura automática en la que lo primero que te viene a la mente lo empiezas a escribir. Y él inicia el surrealismo como corriente artística por medio de la poesía. Y es así como publica su libro en el que se dice que dio comienzo a la corriente artística como tal del surrealismo, que es en el Manifiesto Surrealista en París. Así que no solo se queda dentro de la literatura. Como es un ambiente artístico, es una rama de las artes, pronto se empieza a expandir, por ejemplo, a la pintura, con pintores como Salvador Dalí, Max Ernst o Giorgio de Chirico, entre otros. Y bueno, en la historia siguen muchos y muchos más. Afortunadamente en nuestro país, México, contamos con un gran acervo de pinturas surrealistas. ¿Pero por qué es esto? Tendremos que regresar un poco. Después de la Primera Guerra Mundial empieza esta crisis que les comenté y después estalla la Segunda Guerra Mundial. Al paralelo que dentro de España inician problemas políticos que desencadenan la Guerra Civil Española, además de una gran desestabilidad en general en todo el mundo. Así que, por ejemplo, hay
hay pintores como Remedios Varo, nacidos en España, que a la hora de ver la Guerra Civil Española, en el caso de Remedios Varo y su esposo Benjamín Pérez, empiezan a hacer crítica social contra los fascistas y tienen que salir huyendo de España para refugiarse en Francia. Y en Francia, bueno, tienen que de nuevo salir huyendo por la invasión nazi. Y es así como llegan a México Benjamín Pérez y Remedios Varo, aunque Pérez después se regresa a Francia, pero Remedios se queda en México por el resto de su vida, excepto por unos cuantos meses o años que se fue a Venezuela por cuestiones de trabajo. Por otro lado está también la historia de Leonora Carrington, una pintora surrealista que nació en Inglaterra, que por razones políticas tuvo que hacer un gran recorrido huyendo de distintas situaciones. Visitan ciudades como Nueva York en los Estados Unidos, también visitó Francia, España, hasta que llega a México y aquí también echa raíces. Y es así también como se conoce con una de sus mejores amigas, Remedios Varo. Y ellas también conocen a otra fotógrafa surrealista llamada Katy Orman. Y así como ellas también llegan cineastas surrealistas como Luis Buñuel, y es aquí como llegan así también muchos refugiados políticos. Pero ¿cómo es que llegan tantísimos y específicamente a México? Resulta que en ese entonces el presidente era Lázaro Cárdenas y tenía una de sus principales políticas que era el dar asilo político a los distintos artistas, pensadores y en general para dar un florecimiento cultural en México que quisieran refugiarse aquí en México. Y es así como llegan también todos estos, pero no solo artistas y pensadores, sino que también daba refugio a políticos, como fue el caso de León Trotsky, el excomandante bolchevique de la Revolución Rusa en el golpe de octubre, que estuvo junto con Stalin y Lenin a la cabeza de esta revolución. Pero... ¿Otra vez yo? Sí, bueno, es que la verdad no sé si es que vives en mi mente, pero yo creo que te voy a tener que dedicar un capítulo entero porque muchas veces he salido colación en capítulos anteriores. Sí, creo que vives en mi mente. Pero bueno, regresemos al tema principal. Así como León Trotsky y los pintores surrealistas, aquí en México también se estaba dando un florecimiento cultural, con muralistas como David Alfaro Siqueiros, también Diego Rivera, Frida Kahlo, y también con los refugiados políticos, ¿no? Bueno, también en el ámbito de la escritura estaba Octavio Paz, en fin, estaba Trotsky, pintores... Y en parte de este intercambio está también, por ejemplo, Leonora Carrington y Remedios Varo, que eran parte del mismo surrealismo. Pero también ellos conocían a Frida Kahlo, por ejemplo, quien también en su cuadro, La columna rota, es una forma de expresión surrealista. Y también menciono a Trotsky dentro de este entorno cultural, porque incluso Diego Rivera fue al edificio Rockefeller cuando le pidieron que pintara un mural y en una parte de ellas dibujó a Lenin, ¿no? Entonces se generó un florecimiento, un intercambio cultural, artístico, y también el surrealismo también se convirtió no solo en una corriente artística, sino también en una forma de vida, también en un intercambio entre todos en el que no solo eras surrealista, sino también eras pintor, ¿no? Incluso en general, ¿no? Vaya, podía ser de cualquier arte, pero a la vez también tener un toque surrealista, ¿no? Como también fue el caso de Rufino Tamayo, entre otros pintores mexicanos. Luis Buñuel también aquí, por ejemplo, encontró un paraíso también para sus películas, también para sus... para expresar su arte surrealista justamente a través del cine. Y es así como en México, gracias también a este presidente, es que tenemos también tan vasto contenido surrealista, tan vasto cultura, que justamente nos identifica muchísimo, por ejemplo, Frida Kahlo, Diego Rivera, y que me imagino que ha de haber sido muy bonito haber vivido en esa época, porque justamente estabas en un ambiente en el que existían escritores como Octavio Paz, era un auge de la cultura en México. Y bueno, también, ¿cómo es que llega también y se conservan aún así después de la muerte de Leonora Carrington o Remedios Varo aquí en México sus pinturas y no se las llevaron a España o Inglaterra o otras partes del mundo? Resulta que el último marido de Remedios Varo, quien se llama Walter Brain, después de que muere Remedios, dona toda la colección de cuadros que le dejó Remedios
al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, mejor conocido como MAM. Y es por eso que actualmente en México contamos con gran variedad de cuadros y en general esculturas y arte surrealista, específicamente de estas dos pintoras, Leonora Carrington y también Remedios Varo. Los invito a que también revisen constantemente la página de El MAM, puesto que he ido asistiendo a distintas exposiciones que se hacen frecuentemente sobre Remedios Varo o Leonora Carrington, donde se exponen sus obras originales. Y la verdad es que es una gran experiencia ir a visitar estas obras surrealistas, escuchar también las explicaciones que dan sobre ellas, en qué momento lo hacían, de qué forma lo utilizaban, ¿no? Por ejemplo, hay un cuadro también clásico surrealista en la que ponían así unas gotas de pintura, doblaban el papel y salía cualquier figura, ¿no? Incluso hay un cuadro famosísimo también de Remedios Varo en el que dibujó un gato a partir de eso, ¿no? También conocer lo que es el surrealismo creo que es un mundo tremendo en el que te puedes meter, ¿no? Y también creo que México es un país muy surrealista, como bien lo dijo Dalí cuando vino, o como también se dio cuenta André Breton cuando también visitaron México. Imagínense, estos dos artistas surrealistas también les llamó la atención venir a México. También tenemos algunas obras de Dalí en distintos museos de Ciudad de México, entre esos el Somaya, etc. Pero sí, creo que México floreció muchísimo en esa época, justamente también propiciado por ese intercambio cultural mundial que se generó. Y aquí es donde vemos que el asesinato del archiduque de la discordia causó la Primera Guerra Mundial y que después el arte vino y llenó de colores un lugar gris y desolador con el surrealismo. Y aquí es donde se da la interconexión. Y es así como también vamos a ver que el que anexaran a sus territorios el Imperio Austrohúngaro Bosnia causó que asesinaran al archiduque cuando él fue a Sarajevo. Y bueno, también la creación de la joven Bosnia, y esto desencadenó la crisis de junio o crisis de Sarajevo, que a su vez no se pudo solucionar y causó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó una gran crisis económica de la cual fue el origen también del surrealismo con André Breton, que después hizo que se extendiera a distintas artes como la pintura. Y es así como también llegan algunas personas a nuestro país, México. Y es así como también se genera un intercambio cultural y florecimiento dentro de nuestro país. Y ahora, para que podamos agregar un punto más a esta lista, después de ustedes ver a Ágora Espiralidoso, los invito a que busquen surrealismo, alguna obra arquitectónica, o texto, o pintura, o escultura, o alguna obra surrealista que a ustedes les guste, y se inspiren en ella para después hacer su propia obra. Y que nos pongan en los comentarios su imagen de su pintura, escultura, texto, o lo que ustedes quieran. Así que los invito a que nos compartan esto y que ustedes también puedan ser unos artistas surrealistas. Así que inspirémonos en el surrealismo para cuando a veces estamos, por ejemplo, ahorita en la pandemia y vivimos una gran crisis. Así que podemos utilizar el surrealismo para también poder sobrellevarla y pintar de color que no sea el verde coronavirus. Pero bueno, los invito a que investiguen más un poco también sobre el surrealismo y ojalá se interesen un poco más, porque la verdad es que es un mundo en el que te puedes echar un clavado, empapar, conocer la historia de Remedios Varo, Leonora Carrington, Salvador Dalí y muchos otros pintores y artistas que vas conociendo a lo largo también de ir interesándote también un poco en el arte. Así que bueno, espero que les haya gustado esta cápsula de Ágora Espiralidoso. Nos vemos en el próximo capítulo, dentro de 15 días, aquí en el Facebook de El Ágora de la Ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Bruno Segura y me voy a pintar de una vez mi cuadro surrealista. ¡Adiós!